Mi nombre es Karen Cárdenas y hoy le vengo a explicar el tema equipos para el estudio de tiempo, la cual dice, el equipo mínimo requerido para realizar un programa de estudio de tiempo incluye un cronómetro y una cámara de videograbación, y no hay nada más conveniente que un profesional realizando sus funciones con las herramientas precisas y en el mejor estado. ¿Pero qué es un cronómetro? Es un reloj de precisión que se usa para medir fracciones de tiempo muy pequeñas y fue creado en 1736 por el inglés John Harrison. El cronómetro se clasifica en dos tipos normalmente usados en la actualidad. En esa clasificación se encuentra el tradicional cronómetro minutero decimal, la cual cuenta con 100 divisiones en la carátula inferior. Estas divisiones son iguales a 0,01 minuto, en otras palabras, un recorrido completo de la manecilla larga. También hallamos dentro de este un círculo pequeño que cuenta con 30 revoluciones, cada una de las cuales es de 1 minuto. Llegando a la conclusión que por cada revolución completa de la manecilla larga, la manecilla corta se mueve una división. Otro de los equipos clasificados es el cronómetro electrónico. Estos proporcionan una resolución de 0,01 segundo y una exactitud de más o menos 0,02%. Permiten tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales mientras siguen contando el tiempo total transcurrido. El cronómetro electrónico proporciona tantos tiempos continuos como regreso a cero. También cuenta con una serie de funciones que están señaladas por medio de letra en la imagen, donde A es inicio o detención del cronómetro, B es la recuperación de lecturas anteriores, C puede que sea un modo continuo o regreso a cero y D son otras funciones. A continuación, hablaremos de la cámara de videograbación, que es un dispositivo portátil para registrar la imagen y sonido en el mismo momento. Son utilizadas para grabar los métodos del operario y el tiempo transcurrido. Al grabar las operaciones, las estudian imagen por imagen, llegando a los analistas donde registran detalladamente el método usado y después asignan valores de tiempo actual. Recientemente, con la llegada de las cámaras de video digitales y el software de edición en PC, los estudios de tiempo se pueden realizar prácticamente en línea. Ahí es donde aparece el cronómetro electrónico asistido por la computadora. Las cintas de video también son excelentes para la capacitación de los nuevos analistas de tiempo. A continuación, mi compañera Mari seguirá explicando los equipos para el estudio de tiempo. Gracias. Otro equipo que es utilizado para el estudio de tiempos encontramos el tablero, que es usado para llevar un registro de todos los tiempos tomados mediante un cronómetro. Este tablero debe ser ligero, de manera que no se canse el brazo del analista, debe ser fuerte y suficientemente duro para proporcionar el apoyo necesario para un buen estudio de tiempos. El tablero para formularios de un estudio de tiempos es sencillamente un tablero liso, el cual ya puede ser de madera o un material plástico, donde queden fijados los formularios para anotar cada una de las observaciones que haga el analista. Este tablero debe ser rígido con un dispositivo de sujeción para cronómetro, para que así el analista pueda tener las manos libremente. Formas para el estudio de tiempos. Todos los detalles de este estudio se registran en una forma de estudio de tiempos. Esta forma nos proporciona espacio para registrar cada información pertinente sobre el método que se está estudiando y las herramientas que se van a utilizar. Ahora haremos el formulario para el estudio de tiempos, que debe ser suficientemente flexible para usar prácticamente en cualquier tipo de operación. De esta forma, se registran los diferentes elementos de la operación en forma horizontal en la parte superior de la hoja y los siglos estudiados se introducen verticalmente renglón por renglón. Las 4 columnas abajo de cada elemento son C para calificaciones, LC para el tiempo del cronómetro o las lecturas del cronómetro, TO para el tiempo observado, es decir, la diferencia de tiempo entre lecturas sucesivas del cronómetro, y por último TN para el tiempo normal. El formulario en los estudios de tiempos exige el registro de numerosos datos, códigos, descripciones y duración de elementos. Aunque los apuntes pueden anotarse en hojas en blanco, lo más recomendable es la utilización de formularios impresos, todo el mismo formato, ya que estos obligan a seguir cierto método y no dejan lugar a la omisión de datos alguno. Por ello, los formularios pueden ser clasificados en 2 partes. El primero son los formularios para reunir datos mediante observaciones y segundo, formularios para estudiar los datos reunidos. El primer formulario para reunir datos mediante observaciones está dividido en 3 partes. Como número 1 tenemos la primera hoja de estudios de tiempos, es en la cual figuran los datos esenciales sobre el estudio y los elementos en que fue descompuesto cada operación. Como segundo tenemos la hoja siguiente, que se utilizan en caso de ser necesario para los demás siglos del estudio, es una continuación en la otra cara de la hoja. Como número 3 tenemos el formulario para ciclo breve, que es empleado cuando el ciclo es relativamente muy breve y por ende la fila puede contener todas las observaciones de un solo elemento.
La segunda parte de los formularios para estudiar los datos reunidos también se divide en 3 partes. Como número 1 tenemos la hoja de trabajo, que es para analizar los datos anotados durante el estudio y hallar tiempos representativos de cada elemento según la operación. Como número 2 tenemos la hoja de resumen del estudio, que es donde se transcriben los tiempos seleccionados o deducidos de todos los elementos, con su indicación respectiva de frecuencia. Y por último, el número 3, que es la hoja de análisis de los estudios, es donde se transcriben a partir de las hojas de resumen anteriormente los datos de todos los estudios efectuados sobre la operación del caso. En esta hoja sirve para computar en efectiva todos los tiempos básicos de los respectivos elementos que se usaron en la operación. Ahora continuamos con nuestra compañera María Fernanda Rojas. A continuación les hablaré sobre los softwares para el estudio de tiempos. Existen varios paquetes de software en apoyo para los analistas de estudios de tiempos. En representación de los softwares tenemos a CITAs, HPRs de CForce y a TeamStudy de Royal J. Dozen Corp. CITAs HPRs utiliza un registrador de datos personalizados a fin de recolectar datos de manera electrónica y después cargarlos directamente a una PC de escritorio para el análisis de estudios de tiempo. Y tenemos a TeamStudy, que usa computadores portátiles más versátiles para recolectar datos y permite un análisis de datos más detallado por una interfaz diseñada para hojas de cálculo que enlazan directamente con Excel. Desafortunadamente, estos softwares utilizan hardware especializados que no están disponibles con facilidad. Debido a esto, recientemente los programas que usan asistentes digitales personales, los PDA de propósito general, han ganado popularidad. Es un PDA, Personal Digital Assistant. Es un terminal de pequeñas dimensiones que combina un ordenador, un teléfono, un pad y conexiones de red. Son conocidos habitualmente como ordenadores de mano. Fueron originalmente diseñados como una agenda personal electrónica. Los programas que utilizan estos dispositivos para el estudio de tiempo son Palm CITAs de CForce, QTime de Applied Computer Service Inc. y Word Studio de Qtech Limited. Y un programa que proporciona menos complejidad es Qtx, que se conoce por ser un programa sencillo y amigable con los PDA. Para aquellos analistas que realizan estudios de tiempo a partir de cintas de video, una opción interesante es NVDA. Multimedia Video Task Analysis es un programa que interactúa directamente con una videograbadora a través de una interfaz gráfica y permite a los usuarios identificar de manera interactiva los puntos de quiebre en la grabación de video mientras se analiza a cualquier velocidad. NVDA produce automáticamente reportes del estudio de tiempo y calcula la frecuencia de ocurrencia de cada evento, así como el análisis de la postura para el diseño del trabajo. Enseguida les hablaré del equipo de capacitación, una pieza sencilla de equipo de bajo costo que puede ayudar en la capacitación de los analistas es el metrónomo. ¿Qué es el metrónomo? Es un dispositivo que puede ajustarse para dar un número determinado de pulsos por minuto. Muchos metrónomos, especialmente los eléctricos, puede configurar para dar un sonido alerta o una luz de advertencia cada 3, 4 o 5 pulsos para crear un elemento más realista. Un ejemplo ilustrativo: inicialmente se tienen 104 pulsos por minuto, lo que resulta ser igual al número de cartas repartidas por minuto en un juego de bridge, cuando se hace un paso normal, es decir, con un desempeño del 100%. El metrónomo lleva la velocidad a la que se debe repartir las cartas. Si se quiere ilustrar un desempeño del 80%, se tiene que establecer el metrónomo a 83 pulsos por minuto y después sincronizar el reparto de las cartas de acuerdo con el sonido.